Resilientes Podcast es presentado por ITlex, únicos en outsourcing de contratación pública en Costa Rica. Pero quizá lo más importante es poder transmitir la experiencia para que otra gente que pueda tener situaciones similares o no similares, inclusive experimentar procesos de cambio a partir de experiencias de otras personas, se den cuenta que existe un mundo más allá que lo que uno normalmente ve. Y esa es la parte quizás más complicada en un proceso empresarial. Y en ese entonces había un proyecto que tenía el TEC que se llamaba Captura de Talentos Rurales. Okay. Muy interesante porque el TEC era un lugar inhóspito. ¿De qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando del 81. Ok. Estamos hablando de que el TEC era un lugar inhóspito. Con los aguaceros de Cartago que eran de 8 días pegados, ¿verdad? Fríos. El TEC no tenía buenos accesos. Era un barrial. Fue toda una experiencia. Salí de ahí por razones básicamente de salud. Llegó un momento en que el estrés me empezó a cobrar la factura. Allá a los 20 años se vuelve una situación enfermiza. Okay. Entonces yo me siento culpable de todo, se me hace culpable de todo, yo me siento culpable de todo, de lo bueno no, de lo malo sí, y voy para adelante y yo queriendo sacar y una gran presión. Y ya mi esposa y mis hijos me dijeron un día, mi amor, me dijo Mari, mis hijos, papi, nosotros lo queremos vivo. Mi hija mayor vive, solo tío Carlos me dice, las chiquillas también, las menores. Pasábamos Navidades juntos, Año Nuevo juntos, las dos familias. El año pasado, para el Día del Padre, murió de un infarto. Ha sido lo más duro. Todavía uno no lo supera ni lo acepta. O sea, Carlos llegaba a trabajar. Compramos unas máquinas viejas y las reconstruimos y las pintamos, las reconstruimos y las vendimos. Carlos iba, lijaba, pintaba, soldaba y nunca cobraba un 5. Si no tenés un buen enfoque de distribución de riqueza, si no tenés un buen enfoque de desarrollo personal, de tu empresa, de tu organización, generando justicia y bienestar, todo lo demás es paja. Entonces alguien va a ver este video y va a decir, pero ese carajo está loco, es muy soñador. Bueno, es que si usted no es soñador, no es empresario. Y si usted no es soñador, no emprende. Y si usted no es aspirante a las utopías, no logra algo diferente. Hola, bienvenidos una vez más a Resilientes, un espacio que busca poder ayudar y poder motivar a muchas personas que por una u otra razón hemos pasado por determinadas pruebas en nuestra vida, pero que estas pruebas han servido como un motor, como un combustible para salir adelante, para crear proyectos y muchas veces para poder superar nuestras propias montañas mentales y nuestros propios obstáculos. Hoy realmente, y como en cada episodio, me siento muy feliz de tener a un gran invitado. El día de hoy nos acompaña don Carlos Rodríguez, propietario y gerente general de Zinc, empresa especializada en metrología. Tuve la oportunidad muy recientemente de asistir a una actividad hace unas semanas en el Tecnológico de Costa Rica, nuestra alma mater mutua, don Carlos. Sí, me decías que sos del TEC. Así es. Y pues en una actividad que estaba relacionada con empresas familiares, realmente su historia me impactó, don Carlos, ese día que usted tuvo la oportunidad en ese foro de compartir en ese auditorio. Y yo me propuse y yo dije, yo quiero tener a don Carlos en Resilientes.
lo empecé a localizar y por dicha rápidamente lo logré y está hoy por acá. Bienvenido, don Carlos, y ojalá que este espacio sirva para motivar a muchas personas que sé que su experiencia de vida les va a dar una gran inyección. Bienvenido, don Carlos. Bueno, buenas noches. El agradecido soy yo, no sé, que tal vez inmerecidamente uno se pone a hablar en algunos espacios y causa alguna impresión, pero quizá lo más importante es poder transmitir la experiencia para que otra gente que pueda tener situaciones similares o no similares, inclusive experimentar procesos de cambio a partir de experiencias de otras personas, se den cuenta que existe un mundo más allá que lo que uno normalmente ve. Y esa es la parte quizás más complicada en un proceso empresarial. A veces tenemos una visión muy cerrada de las cosas y no vemos que las cosas se pueden hacer de otra manera, se pueden exponer, se pueden hacer crecer y uno está limitado por los paradigmas. Uh-huh. Lamentablemente, nuestra educación es, en el momento en que yo estudié, lo era conductivista, un poco más constructivista que lo que es ahora, que es terrible. Usted que no peina las canas que yo peino, probablemente le tocó una educación todavía más conductivista, donde cada vez encierran a la persona a responder y a pensar cómo el sistema lo moldea. Y eso limita mucho la creatividad de las personas. Entonces aquí estamos para hablar de lo que usted tenga bien, ¿verdad? Y que uno pudiera aportar. Muchas gracias, don Carlos, y aprovechando y hago un paréntesis haciendo mención a eso tan importante que usted acaba de indicar, y se lo digo como profesor universitario que soy, que me ha tocado recibir generaciones donde muchas veces uno denota ese problema que existe para poder hacer un análisis, cuestionar e incluso a veces ser hasta un poco rebelde, ¿verdad? Que por ahí yo sé que también usted en su historia de vida tiene un episodio que ahora lo vamos a conversar. Don Carlos, empezando por quién es la persona. ¿Quién es Carlos Rodríguez? ¿Dónde nace? ¿Dónde se crió? Tengo entendido que usted viene del campo. ¿Cómo llega un muchacho del campo al TEC en aquellos años donde apenas el TEC estaba iniciando, ¿verdad? Cuéntenos un poco ese inicio suyo y esa historia desde su infancia hasta su juventud. Bueno, mira, José, yo siempre digo que yo soy hijo de esa bella generación que tuvo Costa Rica de oportunidades, que lamentablemente cada vez se van perdiendo, ¿verdad? Soy un gran crítico y de la situación actual, me encanta la política. No me interesa meterme ni a regidor, ni síndico, ni nada por decirlo. Creo que no tengo estómago para eso. Pero sí me gusta ser crítico. Uh-huh. ¿Quién es Carlos Rodríguez? Bueno, yo nací en Barrio Cuba, en los barrios del sur. Mis papás vivían ahí. Mi papá tenía una propiedad ahí. Ahí nacimos. Yo nací en el 63, el 8 de mayo del 63. Y en el 72, cuando yo tenía 9 años, nos fuimos de Barrio Cuba para una propiedad que mis papás habían comprado en San Antonio de Escazú. Uh-huh. San Antonio de Escazú rural, que la calle después de la iglesia para arriba todavía era en lastre. Es que hoy uno ve toda esa zona, parte de la ciudad, porque lo ha ido absorbiendo, pero estamos hablando de épocas donde eso era el campo, ¿verdad? Para ilustrar tal vez a los chicos más jóvenes que van a decir, bueno, pero San Antonio no es campo. No, más allá.
Me estoy comiendo un confite porque ando medio jodido la garganta. Lo que conocen de Escazú ahora es Guachipelín con los centros comerciales. Ujú. Y mucha gente se circunscribe Escazú a Guachipelín. San Rafael con la Milla de Oro, que le llaman, ¿verdad? Ujú. Pero no, Escazú es muchísimo más diverso. Y no toda la gente que vive ahí es de plata. Eso es un mito. Todavía vivimos gente normal. Ujú. Lo que pasa es que, claro, se ha generado toda una situación económica, inmobiliaria diferente en la zona. Yo llego a Escazú de 9 años, con un Escazú totalmente rural, donde el café, la hortaliza, el ganado era cotidiano. Ujú. Mis papás compraron un lote de 1000 varas en aquel momento, 1000 varas cuadradas, no se compraban metros de 1000 varas. Y entonces construimos la casa y teníamos un gran patio. Y en ese patio había sembrado plátanos, bananos, se sembraba frijoles, maíz y hortalizas. Y ahí aprendí a trabajar. Ujú. Pero también por parte de mamá se heredó y también mamá y papá compraron otras herencias en la finca de mis abuelos en Tabarcia. Entonces a mí me mandaba papá a trabajar allá a Tabarcia, que en realidad molestaba más de lo que trabajaba, pero por lo menos iba allá. Y tenía que trabajar el lote, ¿verdad? Completo. O sea, yo sabía lo que era agarrar ese lote completo y volar pala, pico y pala, hacer las eras, sembrar frijoles y si no, sembrar maíz y si no, meter tomate o chile dulce, culantro, lo que fuera. Ujú. Entonces yo me crié entre actividades agrícolas, entre Tabarcia y Escazú. Trabajé con ganado, ahí arreando ganado, curando ganado. Lo que nunca aprendí fue ordeñar. No pude. Y, eh, y después, pues en San Antonio, seguíamos con otras actividades. Entonces, en vacaciones, y cada vez que podía, me iba para Tabarcia Ujú. y en la vida normal en Escazú. Yo sembraba un poco de culantro y salía con un carretillo a vender culantro y con eso me ganaba algo. No puedo decir que nosotros veníamos de una familia económicamente, digamos, pobre. No. Veníamos de una familia normal, Ujú. sin mayor limitación económica, pero yo sí le agradezco algo a mis papás, y es que siempre me obligaron a trabajar. Papá decía algo fundamental: aquí trabajar y estudiar no es negociable, se hace y punto. Y en esos años también había un gran respeto a esas ordenanzas, ¿verdad? Ujú. Y eso me acostumbró a no depender de nadie y aprender a ir a vender chile, a vender culantro, a vender lo que fuera, sacar los frijoles y el maíz para la casa, cosechar los bananos, los plátanos. Muy interesante. Forjó en usted, don Carlos, me imagino, resistencia, forjó en usted valores, lucha, cosas que me imagino le iban a ser de mucho valor, ¿verdad? En un futuro y que muchas veces tal vez, y qué bueno que lo menciona don Carlos, porque a veces sin que se malentienda el tema, en las nuevas generaciones ese valor por el trabajo, la responsabilidad y demás, a veces uno se preocupa, ¿verdad? De cosas que ve, de cómo son las cosas ahora, ¿verdad? Se está malinterpretando, Ujú. porque a mí nunca, papá nunca me sacó de hacer una tarea, de cumplir una labor escolar o del colegio, por trabajar. Ujú. Lo prioritario es trabajar. Pero también me obligaba a cumplir con obligaciones. Y me enseñó a trabajar, y duro, Ujú. ¿verdad? Me acuerdo que yo tenía 13 años, iba para los 14, 13 años, y mi tata me dijo: mira, vamos a hacer la instalación eléctrica donde tus abuelos allá en Tabarcia, tirar los cables de aquí para allá, por esta parte, tirar los puentes, los unís, y yo, y hay que hacerlo.
sea, yo estaba muerto de miedo tirar los cables, pero yo tenía que hacerlo, güey. Papá me dijo, hay que hacerlo y punto, se acabó. Eso me creó a mí fortaleza. Eso me creó a mí una energía diferente de cómo enfrentar las cosas, porque había que hacerlas, había que sacarlas, punto. No había excusas, ¿verdad? Entonces, fueron cosas que me marcaron mucho. Hay una anécdota muy linda. Estábamos montando un puente sobre el río. La finca está partida por un río. Ya no es de nosotros, ¿verdad? El río todavía pasa por ahí, la finca está ahí. Y estábamos montando un puente y a mi tata se le ocurrió que para poner armadura montó 2 chasis de autobús. Imagínense lo que pesa eso, ¿verdad? 2 chasis de autobús. Y entonces con yuntas de bueyes empezamos a arrastrar los chasis a unos anclajes que mi tata había medido y dijo, aquí calzan los huecos del chasis y ahí se montan. ¿Okay? Mi papá trabajó mucho en carreteras con en el Ministerio de Fomento, en aquel momento lo que antes era el MOPI, con el ICE. Buen conocimiento técnico. Y entonces, trabajando ahí con yuntas de bueyes, esas cuerdas eran como cuerdas de guitarra, jalando durísimo. Y yo metido entre el río, jalando los bueyes para que no levantaran la cabeza, ayudándoles y llamando a los bueyes para que pudieran jalar las estructuras. Y había un chavalo que estaba viendo para el ciprés y yo reclamándole, papá, mire, pero usted me regaña a mí, no Mi tata me dijo, usted enfóquese en lo que tenga que hacer y no le importen los demás, usted saca su trabajo y no se distraiga en lo que los demás no hacen. Y esas cosas te marcan porque te acostumbras que en la vida hay que sacar las cosas para adelante. Que no hay otra opción que hacer las cosas. Entonces, yo terminé el colegio, estudié en el Liceo de Escazú. Me gradué de la Juan Rudín aquí en San José. Salí del Liceo de Escazú y en ese entonces había un proyecto que tenía el TEC que se llamaba Captura de Talentos Rurales. Muy interesante porque el TEC era un lugar inhóspito. ¿De qué año estamos hablando ahí, Estamos hablando del 81. Okay. Estamos hablando de que el TEC era un lugar inhóspito. Con los aguaceros de Cartago que eran de 8 días pegados, ¿verdad? Fríos. El TEC no tenía buenos accesos. Era un barrial. De hecho, algunos compañeros se acuerdan y si alguien ve esto va a decir, no es cierto, no está mintiendo. Habían machetes a las entradas de los edificios para rasparse los pies del barro que uno traía. Eso es totalmente algo, ahora los chicos jóvenes que nos escuchen ahora, inconcebible. Eso es impensable. Sí. Es impensable, pero sí, en algunas partes había para rasparse los pies porque uno se llenaba de barro. Entonces, ¿qué pasa? En las condiciones del TEC en Cartago, los que aguantaban eran los cartagos, que están acostumbrados a eso, o los que veníamos de batir barro en el campo, que no nos importaba llenarnos de barro. Nosotros los de la zona, don Carlos. Entonces, ¿de dónde es usted? De Cartago. De Cartago. Sí. Okay. Resulta que así llegaron mucha gente de Guanacaste, de San Carlos, ¿verdad? Y venían de todos lados y también de Puriscal. Entonces, llegó gente de todo el país al TEC, pero empezaron a capturar a mucha gente rural que podía aguantar esas condiciones bastante difíciles. Me acuerdo bien cuando uno entraba al tecnológico, pero no por el lado de la entrada principal actual, sino por la parte de atrás de la Puebla de los Pardos. Cuando uno va, hay un puentecito con un río. Bueno, a la parte de ese puente había una tenería. Y me acuerdo que la gente de San José y compañeros de Cartago, casi que se vomitaban al pasar por ese puente, ¿verdad?
Y a mí me parecía totalmente natural. No es que había vivido haciendo coyundas y barzones con mi abuelo en Tabarcia y había soportado la curtida de cuero durante toda mi infancia. Entonces ese olor a mí no me molestaba. Qué lindos recuerdos me trajo Juan Carlos, porque usted sabe que yo pasaba por ese puentecito ya después, cuando ya había puente, porque yo vivía en San Rafael, entonces Churuca. en Churuca, sí, claro. Y yo todos los días bajaba caminando, pero bajaba por Los Ángeles, por el Limbo, y entraba por esa entradita al TEC. Y esa entrada, por ejemplo, y era un barrial. Entonces, ¿qué pasó? Esa Costa Rica dio oportunidades donde estudiábamos gente que eran hijos de industriales, otros que teníamos algo más o menos, y otros que no tenían nada. Gente muy pobre que llegó al tecnológico, gente muy pobre. Eso nos despertó un sentimiento de solidaridad que todavía hoy en los compañeros más cercanos de ese grupo que formamos en el TEC, todavía ese sentimiento de solidaridad se mantiene. Y yo tengo experiencias extraordinarias. Yo lo que tengo en gran parte es porque amigos míos me ayudaron. Gente que llegó y me dijo, Carlos, ¿qué es lo que te falta para ponerte a trabajar? Le digo, no, mira, es que me falta un poco de plata. Toma, aquí está ese cheque, anda a cambiarlo, pero ponete a trabajar. Si puedes, me lo pagas y si no, no. Compañeros que en algún momento, en aquel momento no tuvieron nada y hoy son empresarios exitosos, pero no perdieron la esencia de la solidaridad. Entonces, en ese mundo me crié cuando usted dijo que yo tengo mi historia un poco revoltosa. Sí, orgullosamente. ¿Cómo fue esa etapa revolucionaria suya, don Carlos? Orgullosamente, el tecnológico es hoy lo que es hoy, el TEC. Porque se inició una lucha en los años 70, allá por el 78, que culmina en el 82, con grandes dirigentes, gente muy buena. Lamentable, algunos ya murieron, algunos murieron muy temprano, como el compañero Armando Vázquez Rojas, ingeniero de mantenimiento, que murió a 2 años de haberse graduado. Así se llama el auditorio, dicho sea de paso. Así se llama el gimnasio, ¿verdad? Armando Vázquez Rojas, que orgullosamente, cuando fui representante de estudiantes ante la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, peleamos y dimos la lucha porque el gimnasio se llamara Armando Vázquez Rojas. Entonces, se dieron luchas, tanto de reconocimiento profesional, como ya por los cambios estructurales que se requería el TEC. ¿Y cuál era la problemática en sí? Que el tecnológico fue creado bajo condiciones donde dijeron, bueno, aquí hay un rector, aquí hay este es el vicerrector, estos son los directores, y era una estructura muy rígida. Era una estructura donde ellos estaban, punto, se acabó, ¿verdad? Eso no es ni bueno ni malo. El TEC empezó a funcionar así y así fue exitoso. Pero muy monárquico, tal vez. Entonces, a medida que empieza a crecer el TEC, se empieza a sentir la necesidad de que se requieren cambios. Y ese sentimiento de cambios se da tanto desde los estudiantes que no teníamos un buen servicio de buses o teníamos nula programa de residencias estudiantiles. Yo vivía en una casa donde cuando llovía se le metía el agua. Éramos felices, pero era problemático, ¿verdad? Le agradecemos mucho a la señora que siempre nos alquiló la casa, porque nos dio albergue, nos dio la oportunidad. Una casita ahí de estudiantes. Una casa de estudiantes. Éramos muy organizados, por cierto, llamada la Casa Amarilla. Pero se le metía el agua. Eran condiciones muy diferentes. Bueno, no habían residencias estudiantiles, no había un buen sistema de becas, había un sistema de préstamos, pero se requería más. Y se requería una mayor apertura desde el punto de vista académico, de investigación, de extensión, para que el tecnológico pasara de ser casi que un colegio técnico superior que habían creado. ¿Cierto? A ser una verdadera universidad. Y en el 82 se destapa la huelga larga que llamamos. Y en esa huelga, sí ganamos la huelga, renuncia el rector, don Vidal Quirós, y
José Joaquín Seco, el vicerrector y otra gente, y se establecen las instancias que ahora están, la AIR y la AIP, la Asamblea Institucional Representativa y la plebiscitaria, todavía me acuerdo. Y mucha gente para mucha gente es un dado, va al TEC y dice, ay, qué lindo, qué pura vida el TEC, pero no saben lo que era el TEC antes y en cómo tuvimos que luchar para transformarlo. Y también participé en eso. Era un carajillo al lado de gente muy buena, muy capaz. En el TEC participó Víctor Julio Bermúdez, que estuvo como expositor, un gran dirigente estudiantil, sí. Un tipo terriblemente inteligente, Eliezer Valerio, Luis Fernando Barrantes, Armando Vázquez, Danilo Rojas, y sigo diciendo y se me olvidan los nombres, y soy Marcela Arguedas, bueno, tantas compañeras también que uno empieza a decir y empieza a recordar, ¿verdad? Dorita Cerdas y mucha gente. Qué bonito, don Carlos, porque vamos a ver, ya entrando tal vez más a la parte personal suya, lo que me quiere decir es que hay personas que están diseñadas para seguir, para ir como la carretita detrás de los bueyes. Pero hay otras personas, don Carlos, que son las personas que no están dispuestas solo a ser un espectador y que aún con su juventud, estamos hablando de años donde usted estaba muy chiquillo, ya pues denota liderazgo, ¿verdad? Que después lo va a llevar a su etapa adulta a liderar un proyecto empresarial como el que lidera ahora o incluso proyectos propios. Leía un día de estos, don Carlos, ahorita no recuerdo qué autor, pero decía que para ser un líder, al primero que hay que liderar es a uno mismo. ¿Verdad? Entonces, qué interesante esa parte. Y bueno, ¿cómo pasa luego ya, don Carlos, esa etapa tan bonita, estudiantil, donde es un dirigente estudiantil que lucha por los derechos y como un egresado posterior del TEC, le doy las gracias porque a mí el TEC me lo ha dado todo, me dio todas mis oportunidades y yo tampoco venía de una familia con dinero, entonces yo trabajaba en una asistencia en un laboratorio de computadoras, eso me permitía tener una beca para poder estudiar y ayudar a mis papás para que no tuvieran que pagar, ¿verdad? Una colegiatura y impensable en ese momento, don Carlos, de mi parte, pensar en una universidad privada, cero, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo después se da ya el salto profesional? ¿Cómo empieza usted ya en el mundo laboral? Hay una situación aquí interesante. Yo salgo del tecnológico graduado, yo tuve que salir a trabajar en una situación difícil en la familia, en la época de las financieras, la quiebra de las financieras, lastimosamente ahí nos afectó, papá tenía una inversión y se perdió, tuve que salir a trabajar, después regresé al TEC a terminar, y entonces ahí empecé a tener ciertas experiencias de que yo era cabezón. A mí me dijeron, pero mira, te puedes ir a graduar de una universidad privada y con lo que ya tenés, rapidito salís. No, yo me voy a graduar del TEC y voy a luchar y voy a graduarme del TEC, porque yo quiero graduarme del TEC. Después de eso salí, entré a trabajar en Firestone. Después pasé a otras dos empresas. En la última empresa donde trabajé duré 25 años. Fue una experiencia muy interesante. Fue toda una experiencia. Salí de ahí por razones básicamente de salud. Llegó un momento en que el estrés me empezó a cobrar la factura, pero ahí hay una gran responsable y es esa señora que está allá al frente, ¿verdad? Mari, que ella me animó. Y yo llegué a tener un problema de conflicto familiar porque yo sentía que mi familia sentía que yo era un pendejo por estar ahí aguantando ciertas situaciones que se daban. Entendí que la gente no te hace lo que vos no querés que te hagan.
y que vos permitís a la gente que te hagan las cosas. Entonces no le eches a la gente la culpa por lo que te hacen. Hacete responsable porque permitís que te las hagan. Primer aprendizaje. Qué linda frase, don Carlos, ¿Verdad? porque a veces no hacemos esa reflexión. Y también, don Carlos, yo creo que usted es un adelantado a su época. Se lo voy a decir por qué. Porque la filosofía muchas veces antes era de que usted tiene que buscar un trabajo en el cual tiene que durar toda la vida y usted tiene que aguantar absolutamente todo hasta que se pensione. Así salga, como decía mi abuelita, con los pies por delante. Ya sabe a qué me refiero, Sí, claro. ¿verdad? Y es que esa formación tiene un componente muy importante que se ha perdido, se llama lealtad. El problema es que todo en la vida a extremos son malos. Usted puede tener mucha lealtad con otra persona o con otra organización, pero esa organización también tiene que tener lealtad con usted. Bueno, si no existe esa reciprocidad, los equilibrios se rompen. Es que es un contrato recíproco, ¿no? Exacto. Creo que a veces estamos hechos, y usted, ahora que hablabas del sistema educativo, muchas veces el asunto está como fabricado, ¿cómo pudiera explicarle, don Carlos? Como que solo del lado del empleado es parte de la obligación, me explico, y es un contrato, según el Código de Trabajo, recíproco. Sí, es que hay un gran problema, José. La educación en Costa Rica, a partir de la gran reforma educativa de don Jesús Jiménez y de próceres como Omar Dengo y Marcelo Hino García Flamenco, cometieron un gravísimo error. Cometieron el grave error, el pecado terrible de hacer pensar a la gente. Eso es peligroso. Nos hicieron pensar. Yo tuve profesores de filosofía, de matemática, de química, muy buenos en el colegio, profesores que te hacían pensar, pero cometieron el pecado más grande que se puede cometer para un sistema, y es fabricar seres pensantes, gentes que se cuestionen. La situación que vivimos hoy en Costa Rica no es producto de la casualidad por una persona u otra, es producto del adormecimiento que tiene una población que no piensa, que le es prohibido cuestionarse y que es mal visto si criticas. Esa población que hicimos grandes cambios en los años 80, esa población veníamos de otro estilo de educación. Entonces, también se nos dio un contrato en la formación, en una formación muy rígida, muy autoritaria, muy disciplinada. No sé si fue buena o fue mala, pero a mí me ha funcionado. La apliqué un poco con mis hijos, ya no tan fuerte como me la aplicaron a mí, pero sí con algunos conceptos que ahora vamos a ver. Y nos ha funcionado. Porque está bien, tenés que tener lealtad, tenés que tener ética, tenés que tener principios morales, pero eso no puede estar a costa de tu felicidad y de tu vida. Don Carlos, y es que yo le decía ahora que yo lo percibo a usted como una persona adelantada a su época, porque usted está hablando de conceptos tal vez hoy en día en las generaciones que se ven mucho más normales, más naturales, que es pensar en mi estabilidad, mi felicidad, y que no necesariamente a veces, como se trata de pintar a los chiquillos más jóvenes de que es que son muy débiles, generación de cristal, yo veo más bien, hay una generación, los más chiquillos, como de 20 años, se lo digo porque tengo contacto con algunos primos y gente que anda como en esa edad, y les veo una mentalidad
que mi generación, yo tengo 41 y mi generación no lo tenía. Y es un espíritu de quiero emprender, quiero tener mi empresa, quiero tener mi negocio, no quiero estar necesariamente maniatado a una organización por el resto de mi vida. Puedo estar un tiempo porque sí, tengo que aprender. Y esa ha sido la diferencia, por ejemplo, de países, pensemos en Israel, Irlanda, que son países que lideran la parte de innovación, porque motivan a que cuando uno sale de la universidad usted desarrolle sus negocios y sus empresas. Yo sé, y ahorita lo vamos a hablar, que usted lo vivió, don Carlos, pero lo vivió a la fuerza, porque se le presentó una situación donde o tomaba la decisión o tal vez no estuviera aquí, ¿verdad? Sí, mira, esa situación, a mí no me gusta encasillar ni estigmatizar a las personas por una generación, por lo que no. Mira, uno a veces se encuentra personas que están trabajando y uno dice, Dios mío, pero ¿de dónde salieron? ¿Qué están haciendo? Es terrible, o sea, ¿dónde tienen la cabeza? Pero hay otros que son muy buenos. O sea, no podemos generalizar, eso es un pecado, la generalización es un pecado. Ujú. Entonces, yo tuve una situación que es una experiencia interesante que ya yo me he puesto a analizar. Salgo del TEC, me ubico en Firestone, Ok. me ubico en otra empresa, me ubico en otra empresa, y en esa empresa se me establece todo un contrato psicológico que yo siento que me debo a esa empresa. Pero empiezan a darse una serie de problemas de salud y la gota que derrama el vaso es un día que voy saliendo de mi casa y como a los 300 metros se me nubló todo, se me puso gris, perdí el control del carro y me fui contra una parada. Y la parada estaba llena de gente. Una parada de buses. Parada de buses. Más, me dicen después, me cuentan que me iban a linchar porque pensaban que iba borracho, ¿verdad? El problema es de la cara. Entonces, pensaban que iba borracho. Ya después se dieron cuenta que no, que estaba mal y ya hay gente, ay, no, mire, que es Carlos y es gente del barrio. Don Carlos, pero ¿cuánto llevaba usted? O sea, ya usted tenía 20 y tantos años de estar en esa organización, sí. pero ¿cuándo empezó? ¿Cómo se fue llenando usted de ese estrés que lo lleva a un episodio límite como este que me está contando? Allá a los 20 años se vuelve una situación enfermiza. Ok. Entonces yo me siento culpable de todo, se me hace culpable de todo, yo me siento culpable de todo, de lo bueno no, de lo malo sí, y voy para adelante y yo queriendo sacar y una gran presión, y ya mi esposa y mis hijos me dijeron un día, mi amor, me dijo Mari, mis hijos, papi, nosotros lo queremos vivo. Y el doctor cuando me vio ahí en el EVAI de San Antonio, cuando me estrellé, me dijo, vea a ver qué, se lo digo aquí delante de su esposa y de su hijo mayor, que son los que están, vea a ver qué es lo que está haciendo y vea qué es lo que le está afectando, porque usted ya es la tercera vez que viene aquí al EVAI con un ataque serio de dolor de cabeza, y ya esta vez ahora se estrelló, perdió el control del vehículo, y en el expediente suyo dice que es la segunda vez que le pasa, ya me ha pasado otra vez. Y esta vez sí se fue muy serio, y la próxima vez, en la de menos, usted o no llegue, o llegue con un ataque, con un infarto, con un derrame o muerto. Qué linda frase menciona usted, don Carlos. Nosotros lo queremos vivo. Y ahí es donde el poder de la familia y de la gente que nos ama, ¿verdad? Muchas veces nos hace, es como un globito que nos estamos yendo, nos estamos yendo, nos estamos yendo y ellos jalan el cordoncito del globito y vuelve acá a la realidad, te estás matando y muchas veces, pues claro, uno piensa, hay cuentas que pagar, hay cosas que resolver, hay ingresos que traer a la casa, pero llega un momento donde usted tiene que tomar una decisión. Y entonces se dieron muchas situaciones que no voy a profundizar porque no valen la pena. Prefiero centrarme en lo positivo, que también agradezco. Es curioso, también agradezco porque todo lo que uno vive en la vida tiene que capitalizarlo para algo positivo, si no, no tiene sentido.
Si usted no tiene la capacidad de cualquier situación que se le presenta, por complicada que sea, por dura que sea, convertirlo en una reflexión, en una acción donde te traiga algún beneficio, no estás aprendiendo. Eso es lo lindo de la vida, ¿verdad, don Carlos? Cómo uno transforma las cosas y no quedarse en lo malo, sino decir, bueno, me pasó esto malo, pero le voy a dar vuelta a la tortilla. El año pasado me pasó algo espantoso, muy duro. Cada vez que recuerdo todavía lloro. Corrí el año de 1981 y me encontré con un carajo ahí de Guanacaste, en la otra, dormía en la otra cama en que yo iba a dormir en una y yo iba a dormir al otro lado en el cuarto de la Casa Amarilla. ¿Y vos dónde sos? Ah, de Mansión de Nicoya. ¿Y cómo te llamas? Jesús Batista. Y yo soy Carlos, yo soy de Escazú, y empezamos a hablar. Y nos va a tocar compartir el cuarto, no nos conocíamos. Pero empezamos a relacionarnos a tal punto que nos hicimos más que hermanos. Mis hijos, tío Coco, la hija mayor Vivi, solo tío Carlos me dice, las chiquillas también, las menores. Pasábamos Navidades juntos, Año Nuevo juntos, las dos familias. El año pasado, para el Día del Padre, él murió de un infarto. Ha sido lo más duro. Todavía uno no lo supera ni lo acepta. Porque hay veces la vida te pone familia que te cayó ahí. Pero hay veces ni te llevas con esa familia. Pero cuando construís una amistad, una hermandad, como las que teníamos Coco y yo, es algo que trasciende lo biológico de la familia y se adentra en una compenetración de la solidaridad y de la hermandad de la vida. Y yo dije, si de algo tiene que servirme la muerte de mi hermano es para replantearme qué estoy haciendo yo. Y aunque sea muy duro, tengo que sacar algo positivo de eso. Tengo que plantearme qué estoy haciendo yo, porque él me está dando un aviso. Muy duro. Hasta de esos momentos tan desgarradores. Si no tenemos la capacidad de sacar algo positivo, no somos resilientes. Porque no nos estamos pudiendo acomodar con fuerza a lo que viene. La empresa de nosotros se arranca operaciones el 1 de octubre del 19. Perdón, don Carlos. ¿Sí? ¿Usted sale de la empresa anterior, entra en el problema de salud? No, yo estaba dentro de la empresa anterior cuando se me vino todo la avalancha de problemas de salud y ya fueron, ya inclusive médicos que me vieron, que Mari hizo grandes esfuerzos de sacar dinero hasta donde no se tenía. Ya Carlos y Marco trabajaban. Finalmente usted renuncia. Carlos y Marco pusieron plata para que me vieran médicos a ver qué era. Y me dijeron los médicos, no, mire, usted está bien. Usted lo que tiene es un problema de estrés terrible. Usted se va a matar por eso. Entonces, Mari me decía, salí. Cuando vos estés fuera, los clientes van a hacer fila para que los atendas. Y no se te ocurre. No sobredimensioné las cosas, tampoco me sobreestimé. Y bueno, yo le digo que es una buena bruja de Escazú, porque tenía razón. Ya de aquí a enero ya todo lo tenemos lleno en giras. Bendito Dios. Fuera del país ya está completamente lleno y más bien estamos tratando de pasar cosas para febrero porque están llenos y hoy estábamos haciendo una programación a ver cómo podíamos salir porque la semana entrante está complicadísima con un montón de trabajo. Bueno, ahí estamos. ¿Y cómo empezó la empresa, don Carlos? Porque eso empezó de cero. De cero. Entonces resulta que el 1 de octubre yo me salgo. Empiezo y me dediqué a hacer documentos. Yo había trabajado implementando en ISO 9000, ISO 14000,
control de procesos, un montón de cosas. Y también en la otra empresa había tenido que implementar ISO 17025 e ISO 17020, que son dos normas que se utilizan mucho en el ámbito de metrología y ensayos. Entonces yo me sabía todo de memoria. Y yo dije, yo no voy a escribir, yo no voy a tener, no me voy a robar nada de la empresa, porque eso no es mi ética. El gran problema es que a la hora de diseñar no puedo, es que un Picasso se sabe que es un Picasso porque es un trazo de Picasso y es muy difícil que se pierda la esencia de ese arte que uno puede tenerle a las cosas. Claro. Entonces, siempre hay algo que se tiene que parecer a lo que hacía antes porque yo soy el que lo hago. Pero empecé a hacer las cosas. Y en esos días yo me levantaba a las 5 de la mañana y empecé a levantarme con energía. Me levantaba a las 5 de la mañana, eran las 11, 12 de la noche y yo todavía estaba redactando. Todo el día. Dele. Don Carlos, ¿y ya usted tenía clara la idea de la empresa o usted decía, voy a vaciar mi archivo y voy a plasmarlo por escrito? Exacto. Todavía empresa ahí no había una idea clara. Yo sabía que yo era bueno en la parte de fuerza, en dimensional, temperatura, presión. O sea, esos son magnitudes en las que tengo buena experiencia. Voy a irme por ahí. Don Carlos, disculpe. Sí. Hagamos un paréntesis porque usted es ingeniero en producción industrial y ahora nos va a hablar de metrología. ¿Cómo pasé de ese lado? ¿Cómo di ese salto? Más bien, para la gente que no tiene ni idea qué es metrología para que nos entiendan lo que va a hablar ahorita. Ok, me gradué como ingeniero en producción industrial. La metrología es la ciencia de las mediciones. Okay. Metro, medida, logía, ciencia. La metrología es la ciencia de las mediciones. Quizás una de las ciencias más importantes y que está más presente en todas las actividades de nuestra vida. Sin embargo, desgraciadamente, pues muchas la desconocen. Desgraciadamente, los políticos ni idea que tienen. Usted va a la asamblea a preguntar, hay una diputada que sí conoce porque ha trabajado muchos años en eso, pero en estos momentos, pero en otros momentos no, esa gente cuesta mucho que entienda esas cosas y son terriblemente importantes, ¿verdad? Porque usted va vamos a explicar la metrología en la parte práctica. Usted te va a comprar 1 kilo de tomate a la feria del agricultor, lo más elemental. Usted que me está viendo. Y usted le dice al señor que le vende los tomates, ¿me vende 1 kilo de tomate? Sí, aquí está. Y le pesa el kilo de tomate. Ah, y usted está seguro de que le están vendiendo 1 kilogramo de tomate, porque no es 1 kilo, es 1 kilogramo, o sea, son 1000 gramos, ¿verdad? El prefijo kilo significa 1000 gramos. Y está seguro que le están dando 1 kilogramo de tomate. ¿Y no será que le están dando 950 o 975? Y a pellizco se mata un burro entre venta y se hizo 1 tonelada. ¿Verdad? Entonces vamos al punto, calibraje de las máquinas. Las balanzas, elemental. Los equipos que miden la presión arterial. Hay un reglamento en Costa Rica que exige que se verifique metrológicamente, porque perfectamente te pueden estar midiendo la presión de una manera errónea porque el equipo está midiendo mal y te pueden matar. Estructuralmente, hay un código sísmico en Costa Rica y las columnas y las varillas y la cantidad de cemento y todo tiene una norma. Esas varillas cumplen con la resistencia, ese cemento cumple con la resistencia, ese concreto cumple con la resistencia. Todo eso se mide. Okay. Todo eso se mide. Nosotros calibramos las máquinas de fuerza que miden todas esas cosas. Okay. Atendiendo desde Guatemala hasta Panamá. ¿Y cómo empezó entonces, don Carlos? ¿Usted plasmó todo por escrito? ¿Vació el disco duro de su cabeza? Y dijo, ¿cómo empieza el proyecto? De todo esto que sé, voy a empezar con estas 3 cosas. Entonces, conseguí unos patrones de fuerza, conseguí unos patrones de dimensional y conseguí un patrón de temperatura. Y con eso empecé, ¿verdad? Arrancamos el 1 de octubre y nosotros felices. Yo me sentía feliz. Ahí estamos, 2019. 2019. ¿Verdad?
Mari me decía, qué lindo, negra, estás aquí en la casa y te veo feliz y te veo con energía y no te has vuelto a enfermar, pero estás trabajando como loco, te levantas, te pones a trabajar a las 5 de la mañana y terminas a las 10, 11 de la noche y no te cansas. No, para nada, no me canso, estoy feliz. Entonces comprendí que el problema del estrés no es la cantidad de trabajo, es la condición en que realizas esa cantidad de trabajo. Uf, qué frase, don Carlos. ¿Verdad? Me encanta. Entonces empecé a entender muchas cosas. La pucha, y se viene la bendita pandemia en el 2020. Ya usted tenía una cartera de Ya, clientes. sí, ya se empezaba, ya me decía, mucha gente me decía, mire, don Carlos, cuando usted esté acreditado, porque yo estaba trabajando para obtener una acreditación que tiene validez internacional. Ok. Cuando esté acreditado, usted nos avisa. Más que ya usted era muy conocido en el medio, ¿verdad? Sí, y entonces se viene la pandemia, nos cierran fronteras, nos cierran empresas, nos cierran todo. Cuando me pediste un texto, un resumen para lo de la entrevista, yo te escribí que una frase que yo uso ahora es, si la pandemia no nos mató, nada nos va a matar. Porque nos agarró en la peor época, en la época apenas empezando, donde usted no tiene plata. Aquí viene una historia que fue la que en aquella conferencia del TEC impactó. Ajá. Entonces resulta, no importa si se me quiebra la voz porque es parte de la... A los hombres nos enseñaron que no podíamos llorar, que llorar era de mujercitas. Por eso hay más hombres suicidados que mujeres. Totalmente, las estadísticas lo dicen. Porque nunca nos enseñaron a aflorar los sentimientos. Bueno, en esta viene quizás una de las historias más lindas, pero más emotivas. De ahí se empezó a poner fea la situación en la pandemia. Carlos, mi hijo, no vivía con nosotros, él tenía su compañera, vivía aparte. Marquito tenía su novia y como estaban en la pandemia, entonces se la llevó para la casa. Ahí vivíamos tranquilos, ¿sí? Normal. Una chiquilla muy linda, la queremos mucho. Y la compañera de Carlos también, excelente persona. Carlos vivía aparte, pero Marquito vivía con nosotros. Y resulta que no daba ya no daba, o sea, no había plata donde agarrar. Me había comido las prestaciones. Me había comido los ahorros. Y ya no teníamos de dónde agarrar. Pero cuando te digo que no teníamos dónde agarrar, era nada. Y en eso me dice Marco, papi, pero no le afloje. No le afloje. Y le digo, Marco, es que yo voy a tener que salir a buscar trabajo. Me dice, ¿y la acreditación? Y tendrá que esperar. Me dice, papi, no le afloje, vea. En estos días no tenemos que pagar el carro porque estamos en periodo de gracia por la pandemia. Ya terminamos de pagar la casa. Curiosamente, la casa la terminamos de pagar en pandemia. El último pago lo hicimos empezando la pandemia. Ya no tenemos que pagar la casa porque ya la pagamos. El carro no tenemos que pagarlo porque estamos en un periodo de gracia. De ahí, yo me hago cargo de la luz, del internet, del agua. Bien, aquí vivimos todos. Y comprando la comida para vivir para mí, también compro para usted y para mami, que no come mucho. Que si estuviera Carlos ahí sí era difícil, porque Carlos come mucho. Pero con nosotros no. Y me dice, yo me hago cargo, papi, yo puedo, pero no le afloje. Y Marco se hizo cargo. El hombre asumió toda la casa. Toda la casa. Carlos llegaba a trabajar. Compramos unas máquinas viejas y las reconstruimos y las pintamos, las reconstruimos y las vendimos. Carlos iba, lijaba, pintaba, soldaba y nunca cobraba un 5 por todo el trabajo que hacía. Él lo aportaba. Y Carlos salía de trabajar, en ese entonces Carlos y Marco trabajaban en Amazon. Carlos salía de trabajar y llegaba a la casa y pasaba horas de horas, a veces que se iba sin dormir por estar trabajando.
Y así empezaron a apoyarnos. En eso, un amigo me llamó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, y le digo, aquí estamos jodidos por la pandemia. Me dice, mira, voy a abrir la planta en Costa Rica, andate para allá. Anda a ver qué es lo que hay que calibrar porque parece que todo está vencido. Y yo iba feliz. Yo iba feliz que brincaba entre el carro. Un primer cliente en ese momento de crisis total. De crisis, o sea, que nos daba la oportunidad no solamente no solamente de poder trabajar y de tener para la casa, para la comida, era poder seguir con la bendita acreditación, que sin la acreditación no existíamos. Don Carlos, qué curioso. Bueno, yo soy una persona creyente, no sé usted. Pero bueno, para quienes somos creyentes lo llamamos Dios, habrá otra persona que lo llama, no sé, el universo, la energía, pero cuando uno está mentalizado y centrado, ¿verdad, don Carlos? Que la ayuda viene de algún lado y tu mente, tu fortaleza y ese ímpetu por no rendirse hace que todo funcione en algún momento. Mi tata decía algo sabio: a Dios rogando y con el mazo dando. No espere que las cosas le lleguen, las cosas no van a llegar. Usted hace llegar las cosas. Si usted puede enfocar las cosas más negativas de la manera positiva, usted las va a convertir, las debilidades y las amenazas las va a convertir en fortalezas y oportunidades. Básico. Usted puede tener la situación más difícil, pero si usted la enfrenta positivamente, en la empresa, si de algo yo me siento orgulloso, hoy somos 6 de planta permanentes, más los proveedores, más personas, contadores y otra gente que nos da servicios profesionales. En la empresa, si de algo yo me siento orgulloso al día de hoy, y si estuviera aquí cualquiera de ellos lo puede decir. Bueno, y Mari, que está aquí, ¿verdad? Mari es la presidenta de junta directiva y es la jefa, porque es la financiera, ¿verdad? Es la de la plata. Es la de la plata. Y resulta que nosotros no tenemos discusiones en la empresa. No tenemos discusiones. Porque la energía que tenemos que gastar la vamos a enfocar en resolver el problema, no en agarrarnos a nosotros. Eso te crea un espacio de trabajo lindo, porque lo más importante de una empresa son los clientes. No, no son los clientes. Lo más importante de una empresa es su gente. Porque en el momento en que usted no tenga su gente, en el momento en que usted perdió ese equilibrio de generar beneficio y bienestar social, la gente lo va a abandonar. Y entonces ya su empresa va a dejar de existir. Para poder tener satisfechos a los clientes, usted primero tiene que tener satisfecho a la gente. Pero no es con el abracito y el vacilón y los tragos. No. Obras son amores y no buenas razones. Si no tenés un buen enfoque de distribución de riqueza, si no tenés un buen enfoque de desarrollo personal, de tu empresa, de tu organización, generando justicia y bienestar, todo lo demás es paja. Entonces alguien va a ver este video y va a decir, pero ese carajo está loco, es muy soñador. Bueno, es que si usted no es soñador, no es empresario. Y si usted no es soñador, no emprende. Y si usted no es aspirante a las utopías, no logra algo diferente. Y los grandes fracasos de las empresas están en que se centran en ser una organización generadora de riqueza por un fin en sí mismo y se olvida de la gente. Mucho de lo que hablábamos al principio, don Carlos, donde hablábamos que, y no se malentienda ni se malinterprete, pero hay personas que tal vez en su mentalidad, su programación es de seguidor, pero hay personas que se salen de ese molde y que más bien buscan cómo trascender. Y usted que habla ese tema de los sueños, ¿verdad? Cómo es importante nunca rendirse, perseguir el sueño, aunque a veces todo se vea oscuro, aunque a veces todo parezca que viene en contra, como que a veces todo se confabula para que todo salga mal, pero de repente viene como un momento de iluminación, ¿verdad? La vida me ha enseñado que cuando usted se le opone al sistema,
cuando usted rompe las reglas, cuando usted rompe los moldes, cuando usted rompe los comportamientos socialmente aceptados, dele para adelante porque va en la vía correcta. Es que si seguís en lo mismo vas a estar arrastrado dentro de la corriente de lo mismo. Solamente si te atreves a hacer algo diferente. Pero ese sueño, esa construcción no la puedes hacer solo. Si alguna persona que está emprendiendo me está viendo, yo le digo, hágalo y búsquese un equipo de gente en el cual usted pueda confiar ciegamente. Porque si usted va a contratar a una persona a la cual tiene que estar vigilando para que haga el trabajo, no la contrate. Se está contratando un problema, no una solución. ¿Verdad? Mejor evitarse el problema. Mejor evítese el problema, no la contrate. Entonces, para poder uno progresar, uno tiene que armarse primero que todo, de un grupo humano. Yo puedo comprar la mejor maquinaria que exista, puedo comprar los mejores equipos, puedo comprar los mejores instrumentos, puedo comprar lo mejor que tenga. Pero si yo no tengo un personal comprometido que use bien eso, a los 3 meses eso es chatarra y tampoco van a hacer las cosas bien. Don Carlos, y hoy en día, ¿qué es The Zinc? Y si nos describe un poco el significado de las siglas. ¿Y qué pasó después? ¿Dónde estamos hoy? ¿Quiénes son sus clientes? Aquí lo llevo a la izquierda, al lado del corazón. SINC significa Sistemas Integrados de Mantenimiento y Calibración. Somos una empresa que no solamente le ofrecemos al cliente la opción de calibrar equipos, sino una integración de que si el equipo está dañado, busquémosle la solución. Okay. Así hemos hecho conversiones en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Nicaragua. Hemos hecho transformaciones de equipos y hemos echado a andar equipos que antes estaban varados. O sea, presencia en 4 países, una empresa de 6 personas en planta. No, y Panamá también. Lo que pasa es que yo a Panamá no voy, el que va es César, el gerente técnico. César es uno que integramos. A César lo integramos como socio de la empresa. Okay. Porque yo me lo traje y no podía pagarle lo que él ganaba, entonces lo integré como socio de la empresa. Don Carlos, pero dígame una cosa entonces para esa gente que nos está viendo o nos está escuchando a través de alguna de las plataformas. Es necesario, como a veces mucha gente lo piensa, que dicen, no, yo no me voy a mover de mi zona de confort porque el día que yo haga mi empresa, primero tengo que tener $3 millones para aspirar a ser una empresa tal vez local y después regional. ¿Qué piensa usted, don Carlos? Porque a veces es que le ponemos tantos peros a las cosas, ¿verdad? Y no tomamos decisiones. Mire, si usted espera que todo esté alineado económicamente, nunca lo va a hacer. Usted tiene que arriesgarse, usted tiene que integrar gente. Nosotros tenemos en estos momentos integrado a Mari en la junta directiva, a Marco en el área comercial, a Carlos en el área técnica, a César, eso es la familia, ¿verdad? Mari y mis hijos, Carlos y Marco. César es el gerente técnico, es externo a la familia, pues es casi de la familia ya. Y la otra de aseguramiento de la calidad en Emilia, una muchacha que conozco desde hace 25 años, y pues, bueno, es un baluarte extraordinario. ¿Verdad? Ella no se diferencia de que es que ella no es empleada. Esos son los verdaderos colaboradores. Es que una cosa es la parte semántica, que le llamamos colaboradores, asociados o empleados. No importa cómo se le llame, es cómo los trate y cómo la gente te responda a ese trato. Entonces, teniendo un equipo sólido, usted puede enfrentar lo que se le venga. Pero tiene que tener un equipo sólido, tiene que tener un equipo confiable y pero muy importante, usted tiene que retribuirle a la gente. Podríamos estar con una condición económica diferente, con mejores ganancias, sí. Podríamos tener gente a la que le pagamos menos, también. Pero esa gente me respondería como me responde la gente que trabaja conmigo, no creo. Entonces, tenemos que partir del hecho de que una empresa es una organización social. Las organizaciones sociales están compuestas por personas. Las personas están atadas, están incentivadas, están motivadas por diferentes metas y expectativas que tiene la persona. Y que no necesariamente siempre son plata. Y no necesariamente es plata. Porque
gente me ha dicho a mí, ay, don Carlos, mire, cuando tenga chance, yo me vengo por menos. Uy, qué bonito ambiente. Pero es que también uno tiene que tener mucha mesura, hay que tomar decisiones financieras, son delicadas. Una de las cosas que no se puede comprometer nunca, nunca, nunca es la salud financiera de la empresa. Nunca. Así es. ¿Verdad? Pero llevar ese equilibrio entre lo financiero, entre lo humano, entre los clientes, entre el servicio, eso es lo lindo. Pero solamente lo puedes lograr si tenés un equipo que te responda para eso. Pero si tu organización se centra en satisfacer al cliente a toda costa, aún pasándole por encima del respeto a tu gente, no te van a satisfacer el cliente. Eso va a ser momentáneo, pero eso no es duradero, eso no tiene sustentabilidad. No sé, el personal no se va a terminar entregando al cliente, porque muchas veces los estudios dicen que somos un espejo. Y así como nos sentimos en la organización, así vamos a tratar al cliente y así ese empleado va a incidir sobre la experiencia que a su vez el cliente va a tener. Mira, esos temas son tan extensos que podríamos agarrar y sacar 5 o 6 subdivisiones de esta entrevista y casi que hacer una entrevista para cada uno de esos temas, porque son muy, muy interesantes. Pero en general, este proyecto que yo hice, sí cometí un error. Y fue haberlo empezado a la edad que lo empecé. Yo tengo 62 años. Me siento con energía todavía y estoy activo. Pero me hubiese encantado por lo menos haberlo arrancado unos 10 o 15 años antes. Don Carlos, pero entonces eso quiere decir que nunca es tarde, porque a veces nos topamos, ahora que hay mucha plataforma para buscar empleo y todo esto, donde la gente se queja, no me dan trabajo porque tengo cierta edad, ya estoy muy viejo para emprender, cuando más bien siento yo es la edad donde usted está lleno de conocimiento. Sí, la experiencia. Y la otra cuestión que yo te decía de que me había funcionado la disciplina férrea, pusimos a los chiquillos a trabajar. Los poníamos en vacaciones a hacer cosas, que se esforzaran, que buscaran cómo ganarse lo que ellos querían comprarse para que aprendieran lo que valían las cosas. Pero hoy en día, una de las grandes fortalezas que tenemos en la empresa es que Marco y Carlos son un baluarte enorme. Marco en la parte comercial, Carlos en la parte técnica. Son dos personas que no están ahí porque son mis chiquitos y tienen que estar ahí. No. Se lo ganaron. Se lo ganaron. Y César no es hijo de nosotros, es el gerente técnico. ¿Verdad? Y el que consideramos que debería llegar a sucederme a mí en la gerencia general es César por el conocimiento que tiene. En estos momentos. Probablemente en otros años ya ellos se arreglarán para otros puestos, pero en estos momentos se centra en César, la esperanza. Y no es que porque son familia tienen que estar heredados. Y ese es el gran problema de las segundas generaciones. De muchachos que se criaron cuando uno estaba haciendo todos los esfuerzos, tuvieron todo en la mano, nunca les costó nada, y cuando recibieron la administración de la empresa, trataron mal a la gente, malgastaron y la empresa se desapareció. Ese es un gran riesgo de la segunda generación. Qué bueno ese tema que toca, don Carlos, porque precisamente en entregas posteriores vamos a tener un experto en empresas familiares donde precisamente vamos a hablar de esos procesos de continuidad, porque también para ser resilientes tenemos que prepararnos, ¿verdad? Y buscar también a las personas que saben para que nos guíen. Don Carlos, lastimosamente se nos acaba el tiempo, nos podrían dar aquí más horas conversando de estas anécdotas tan lindas que usted tiene y toda esa energía que se le siente a usted, ese ímpetu, es que hasta que a usted le brillan los ojos, usted irradia energía, don Carlos, y eso es más allá de la parte económica, de la parte empresarial. Yo siento que ese es el éxito real de una persona, cuando irradia energía. Don Carlos, para cerrar, regálenos un último mensaje. ¿Qué le diría a usted a esas personas que están ahí tal vez aburridas en un trabajo donde no van a crecer más, donde tal vez sufrieron un despido y tal vez las oportunidades no se dan, pero es gente talentosa, don Carlos, que está ahí nada más al borde de empezar? Mire, si usted
está en una situación donde se siente agobiado, agobiada, se siente que le faltan el respeto, se siente que el ambiente es nocivo, ahora le dicen tóxico, que el ambiente es nocivo, que si usted se siente bien por ahí del viernes, pero el domingo en la noche se siente enfermo porque tiene que entrar otra vez el lunes a trabajar. Se lo digo porque a mí me pasaba. Sálgase. Sálgase antes de que lo mate la rutina. Es bueno leer, es bueno replantearse muchas cosas, es bueno escuchar. A mí me gusta mucho escuchar música trova, escuchar a Sabina, escuchar a Serrat, escuchar a Eduardo Aute, Silvio Rodríguez. Relajarse un poquito. No, es que también, aparte de relajarse, es que escuchas una canción de esas y no la entendés. Eso es lo más lindo, porque tenés que ir a leer para poderla entender. ¿Verdad? Okay. ¿Qué es lo que está diciendo este carajo en esta canción? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Entonces tenés que ir a leer, tenés que ir a investigar. Y eso te hace empezar a replantearte que la vida, como dice Sabina, es más ancha que sus caderas, ¿verdad? Entonces, eso hace que uno se tenga que replantear qué puedo hacer. Cualquier cosa se puede hacer, siempre y cuando usted le ponga el empeño, le ponga las ganas y le ponga el positivismo que las cosas necesitan para hacerse crecer. No importa si usted va a vender lo que sea. Usted puede ser terriblemente exitoso vendiendo empanadas. Sí, puede ser terriblemente exitoso vendiendo empanadas. Ayer, un cliente me dijo, mira, ¿no querés hacer una empanadita de estas? Estaba yo en Guanacaste. Lo conozco de años, lo estimo mucho. Me dice Luis, mira, ¿no querés una empanadita de esas? Y sí, tengo hambre. Y ayuda saliendo. Mira, Carlos, te aseguro que si comes esta empanada te volvés adicto a la bendita empanada. Y la comí. Hijo de puño, porque es esta carambada. Le digo, ¿a dónde sale yo esta carambada tan rica? Es que la persona que lo hizo con ganas. Lo hizo con amor, lo hizo con empeño, lo hizo con positivismo de hacer las cosas bien hechas. Eso es todo. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Y no es que el ejemplo de empanada lo pongo como un ejemplo peyorativo. De ninguna manera. Lo estoy poniendo como un ejemplo que la gente desprecia, pero que la diferencia en que te guste esa empanada es con las ganas y la dedicación que la otra persona la hizo. Excelente, don Carlos. Muchísimas gracias. Muy honrado de haber tenido su presencia acá en Resilientes. No dudo que este contenido va a poder ayudar a muchísimas personas que están pasando etapas difíciles en su vida, pero como dice don Carlos, positivos, actitud positiva, y los cambios van a venir, los resultados van a venir. Espero que sea de gran utilidad este material del día de hoy. No olviden compartirlo con aquellas personas que sepan que les puede ser útil, además de suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, don Carlos. Placer.